Esta semana en Cuadriga, India modificada, nueva superpotencia. En su primera visita a Europa desde que ganara las elecciones hace casi un año, el primer ministro indio Narendra Modi mostró sus ambiciosos planes para su país. La población y la economía indias ya crecen más rápido que las de China, pero el país aún padece grandes desigualdades. Algo que Modi quiere cambiar, al igual que la imagen del país. ¿Será capaz de hacer de la mayor democracia del mundo una fuerza económica global y fortalecer los lazos con Alemania y Europa? Esta semana con ustedes, Silvia Cabrera. Saludos a todos en América Latina, bienvenidos a Cuadriga. Hoy vamos a estar analizando la India, una nación que hace 2 décadas fue considerada como una de las más pobres del mundo, pero que hoy es vista como una inmensa potencia económica. El Fondo Monetario Internacional acaba de predecir que este año crecerá con fuerza un 7,5% y los expertos dicen que para el 2025 será la tercera economía mundial. Sin embargo, hasta entonces va a tener que solventar serios problemas internos. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con nuestros invitados que paso a presentar a continuación. Ana Solís de Stanga, investigadora boliviana, actualmente realiza estudios de doctorado en el Departamento para América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales de Hamburgo, el GIGA. Estudió Ciencias Políticas y Derecho y se especializa en Sudamérica y en los modelos de integración regional como el Mercosur, además de alianzas estratégicas entre los países de América Latina y China. Fran Buchwald, politólogo y periodista, ha trabajado para distintos medios de comunicación en Alemania. En 1992 comenzó en la cadena de televisión ZDF en Heute Journal. Fue corresponsal en los Balcanes, África y Oriente Medio. También dirigió el estudio de ZDF en Río de Janeiro y fue corresponsal en América Latina. Actualmente se especializa en temas políticos. José Luis Valdés estudió Sociología Política y Relaciones Internacionales. Entre el 2001 y 2009 fue director de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor visitante en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, la FU. Sus temas principales son Estados Unidos y la democracia en América Latina, transición política, económica y social, gobernabilidad y seguridad. Bienvenidos todos a nuestro programa. Bueno, el Producto Interno Bruto va a tener ahora un crecimiento que bate récord según muchos expertos. ¿A qué se debe este desarrollo económico de la India? Ana, comenzamos contigo. Bueno, como todo ha sido un proceso, ¿no? La India abrió su mercado, abrió su economía a partir de la década del 90. Entonces ahora vemos que todo ese proceso que se inició más de una década atrás, pues está teniendo resultados. La India llegó a formar parte de este grupo de los BRIC y de los países, economías emergentes. Y eso, la verdad que son muchos factores que han ayudado, pero uno que creo que hay que destacar de India es su desarrollo en cuanto a la exportación de servicios, ¿no? Uno de los factores también de los que muchos hablan es el petróleo, que ha bajado considerablemente en los últimos años. ¿Tú qué opinas, Frank? Bien, creo que es una cosa que para India es un desenvolvimiento favorable, porque India no produce petróleo, está importando petróleo. Creo que para eso, de la perspectiva de India, el declino de precios de petróleo puede solamente estar un favor a los indios. Bueno, la inflación se ha reducido a la mitad, la moneda, la rupia india se ha estabilizado y también el mercado de valores ha tenido un boom. ¿Son tan bollantes las cifras como parecen? En efecto, sí. Tanto el Producto Interno Bruto, el índice de crecimiento calculado y las proyecciones de la India como una potencia en 2025, en efecto, están sobre la mesa. Y desde luego esto es consecuencia de las reformas, las instituciones indias, en algunos casos las políticas, aunque la democracia tiene muchas complicaciones, y las económicas han sido reorganizadas en forma, yo diría, suficientemente eficiente, por decirlo así. Falta mucho, sin embargo, por hacer. Se decía precisamente en la introducción que la India es un país que tiene 47% de niños malnutridos, una desalfabetización que está en el orden de la de Ruanda, en África,
y la mitad de la población mundial con hambre habita en ese país. Desde luego hay muchos retos para la India para convertirse en superpotencia, todavía no están las condiciones dadas, pero por lo pronto sí podemos decir que es un actor que geopolíticamente, geoestratégicamente es muy importante y no me parece nada sorprendente que en este momento ya esté acercándose a Alemania y a la Unión Europea para firmar el Tratado de Libre Comercio, cosa que incluso me parece muy bien. Necesitamos ese actor involucrado en las decisiones globales, ¿no? Hay dos cosas importantes que acabas de decir, el viaje que hizo Narendra Modi acá a Europa y también lo del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que está parando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y la India? Bueno, ese tratado tengo entendido que se firmará en abril en Bruselas, en los próximos días, el 18 creo. La visita que el señor Modi hizo a Alemania en estos días recientes ha sido muy productiva porque apuntala a la India como el principal actor de la zona frente a Alemania y a Alemania como actor europeo frente a la India en la zona también. Hay muchos temas comunes, el tema del enriquecimiento de uranio en Irán, frente al cual la propia India ve con una actitud crítica, aunque con diferente estrategia, igual que lo hace el grupo del G5 más 5. Así las cosas, lo que va a entrar, digamos, al gran club de los tratados de libre comercio, como México lo hizo en el 94 en su momento, pero tiene que tener muchas precauciones, porque el gran problema que México ahora vive es que se convirtió, así como es outsourcing, es una base del outsourcing fundamental, la India de servicios, más de la mitad de las llamadas en inglés en el mundo llegan a la India y ahí se atienden servicios de tarjeta de crédito, muchos lo que se llama outsourcing, es que tiene que reformar estructuralmente su economía para que no entre en contradicción con una entrada muy violenta a un mercado de libre comercio que la haga retroceder económicamente, de tal forma que las variables de la India y la infraestructura económica y política y por supuesto la infraestructura industrial en general tiene que estar lo suficientemente desarrollada, de tal manera que para que el tratado funcione con Europa, debe de haber, porque hay muchos actores interesados, y para no traicionar los intereses de esos actores europeos, debe de haber primero una inversión en ciencia y tecnología, como me parece que va en el caso alemán, para que renueve a la India, que es muy potente en este tema, en esos departamentos y le permita poder tener variables propias de desarrollo que le permitan incluso ser autosuficiente tecnológicamente. Uno de los grandes problemas de México o de América Latina es que dependió tecnológicamente, la producción de patentes es muy baja y dependemos básicamente del mercado canadiense y estadounidense y de la inversión extranjera directa. Ojalá no pasara eso con India, me parece que tienen que ser muy cautelosos. El actor europeo me parece que puede ser mucho más responsable de lo que fue Estados Unidos y Canadá en su momento, y esto beneficiaría desde luego a India. Fran, ¿cuáles son los puntos más importantes de ese Tratado de Libre Comercio y a quién va a beneficiar más, a la India o a la Unión Europea? Creo que a largo plazo la India, pero creo que ahora es mejor para los europeos, porque India tiene esta reputación de estar un país con muchas posibilidades, un futuro muy prometiente, pero por otro lado muy difícil, por causa de una burocracia que está muy difícil, tiene la reputación de estar muy difícil, una infraestructura que está bien menos desenvolvida, y entonces creo que a corto plazo es mejor para las empresas europeas de entrar en el mercado indio, pero creo que a largo plazo el poder de India, que tiene el acceso del mercado interno mayor del mundo, Europa, la comunidad europea, va a beneficiar a los dos y a largo plazo más a los indios. Sí, yo creo que la novedad precisamente ahora de India no es que necesariamente estemos hablando ya de una superpotencia, sino es la tendencia y la potencialidad que tiene India de convertirse en una. Pero la novedad es precisamente como este gobierno de Modi, ¿no? Que no solamente él trae ideas renovadas y una fuerte política, de una industrialización del país, de realmente de llevar la tecnología cuando realiza acuerdos con países europeos, de hacer realmente transferencia tecnológica y de mejorar la infraestructura, ¿no? Por cierto, bueno, Modi estuvo ahora acá, lo acabamos de decir, estuvo en Europa y el viaje parece que ha sido todo un éxito. Ya firmó acuerdos con Francia, también lo va a hacer con Alemania. ¿Crees que Europa está viendo a Modi como el gran hombre que va a salvar a la economía india?
Es una esperanza real y concreta, porque ¿cuál es la diferencia con los anteriores gobiernos indios? No es que haya un nuevo crecimiento, claro, es mayor, pero esto es un proceso de India. ¿Cuál es la novedad ahorita con Modi? Es que él tiene la mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, es un primer ministro que puede decir, ok, hacemos esto, firma acuerdo y puede realmente lograrlo, a diferencia de los anteriores primer ministros en India. ¿Cuál es tu opinión sobre este viaje que acaba de hacer Modi aquí a Europa? Bueno, es un viaje inteligente, es un viaje que incluso para Alemania es conveniente porque contrapesa el poder de China, no solamente a nivel como actor internacional en el comercio global, sino y le da una relevancia a la India, que está, por supuesto, en una situación geopolíticamente compleja. Tiene a China, a Rusia y, por supuesto, su rival Pakistán y Bangladesh, que eran parte de... y Myanmar, ciertamente, frente al cual tiene que tener una política más en Burma, más coherente. India hemos esperado que tenga siempre, frente al proceso democrático en Myanmar, una posición mucho más amable respecto a la democracia. Parece que eso empieza a cambiar y eso sería también muy bueno. Entonces yo veo un viaje como parte de esta estrategia entre Alemania y ese sector, India en concreto, para tener un bastión muy importante en el Índico, y ahí en esa región en Eurasia, pues, donde están estos dos poderes que acabo de mencionar, que contrarresten el poder de Pekín con respecto a muchos de los factores de poder que ya en este momento China tiene en sus manos. El banco, por ejemplo, que acaba de fundar asiático, al que se han suscrito muchísimas potencias europeas ya, es un ejemplo de cómo sí empieza a ser seria la posición de la India en el términos de comportarse como un actor internacional de a de veras. Entonces, por otro lado, refuerza las relaciones con un actor fundamental en Europa, el más poderoso, que es Alemania. Se convierte Alemania en el principal socio y van a subir el rango de su intercambio comercial a alrededor de 20.000 millones, que era el plan entre 2011 y 2012. No se cumplió, parece ser que llegó a 18.000. Ahora la idea es incrementarlo, lo cual es una suma muy importante y le da una vinculación mucho más fuerte, pues, a los dos países. Y al mismo tiempo, entrar por la puerta de Berlín a la Unión Europea, desde luego para India va a ser muy favorable. ¿Sabes qué? Otro punto interesante con el caso de la India, claro, vemos una política bastante activa por parte de India, pero que también coincide con una política exterior alemana. En el año 2012, no olvidemos que se lanzó esta nueva política exterior de Gestaltung-Mächte, ¿no? Que era de, ok, Alemania es una ya potencia económica y por lo tanto tiene que tomar también responsabilidad global y tener más presencia en el escenario global. Eso fue durante el ministro Westerwelle, después, bueno, con el cambio de alianza aquí al interior de Alemania y con el nuevo ministro, él no nombra esta palabra, ¿no? El poder alemán, pero sin embargo vemos que va en la línea de mantener esta apertura de política exterior. Quisiéramos mucho que fuera un poco más activa, pero va en esa línea. Y lo específico de esto es que ellos dicen, ok, Alemania tiene que ir sus intereses o todos sus esfuerzos, dirigirlos más a estos poderes emergentes, hacia los BRICS. Y en esa línea ha ido profundizando las relaciones con China y por lo tanto, India también es un socio interesante. Es decir, que ahora ya no hay miedo, los inversionistas no tienen miedo en invertir en la India. Antes, por ejemplo, estaban algunas barreras como los problemas en infraestructura, también la burocracia, se pedía la liberación de los aranceles. ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, bien, creo que todavía el miedo, los riesgos de las inversiones en India están estimados en una manera bastante cuidadosa. Pero India tiene una sociedad muy joven, muy prometida y eso puede ser un chance para las empresas alemanas muy grande. Entonces creo que este miedo, esta posición aguardante de inversionistas va a cambiar. Seguramente. También las reformas que está proponiendo Modi, ¿no? Me imagino que hace que los inversionistas tengan más confianza y quieran entrar a la India ahora. ¿Tú qué opinas? Claro, se está liberalizando las condiciones que permitan poder hacer que el mercado funcione. Pero no hay mercado sin educación y tampoco hay mercado sin tecnología. Frank estaba diciendo algo muy cierto. Hemos visto el aumento creciente de estudiantes indios en Alemania.
¿no?, que vienen a los institutos tecnológicos a aprender nuevas tecnologías y están regresando a la India. Los estudiantes, los educandos indios son muy solicitados también en Estados Unidos por sus capacidades para la matemática, por ejemplo, y para las ciencias duras. Tenemos allí una capital social muy importante que a cualquier inversionista le parecería muy atractivo tener a la vista para hacer que funcione aquello. Por lo tanto, yo creo que por ahí pueden ir muy bien las cosas, pero una de las cosas que me parece pendientes y de las cuales Alemania se tendría que hacer responsable en esta política proactiva que Ana mencionaba por parte de Alemania, que parece que empieza a despertar al mundo, por fortuna, yo creo que tiene que tener un rol proactivo en Europa. Alemania es que sí tiene que regular con mucho cuidado algunas variables sociales y políticas dentro de la India que resuelvan la agudización de contradicciones, por decirlo así, la pobreza, la miseria, el abandono escolar y muchos de los factores que acabamos de mencionar acá son fundamentales para que progrese. De otra manera va a ser muy difícil que un país subdesarrollado en lo social, pero muy desarrollado en lo tecnológico y en lo económico pueda integrarse de manera cabal y pueda ser tomado en serio por los actores socios en el caso europeo. Bueno, y esas son las grandes contradicciones que presenta India. ¿Crees que es posible que Modi logre derribar todas estas barreras? Esa es al menos la promesa, ¿no? Y si China realmente quiere convertirse en una potencia global o realmente seguir emergiendo económicamente, tiene que por lo menos 3 desafíos hacer frente, y Modi, India, perdón, sí, que es social al interior, después el abastecimiento de energía, y también infraestructura plus institucional. Son muchos desafíos que tiene por delante India, y lo que tú mencionabas, ¿no?, al interior de India, no olvidemos también que hasta el 2006, por ejemplo, más de casi el 50% de la población no tenía electricidad. Donde en este momento también un gran tema es el tema medioambiental, y esa otra 50 y tanto % de electricidad se produce con carbón. Bueno, son grandes contradicciones que hacen a la India un país fascinante, pero también que intriga, sobre todo por estas ambigüedades. Quiere ser una gran potencia económica, pero 75% de su población vive con apenas $2 al día. Vamos a ver el siguiente reportaje con todas estas problemáticas que tiene este país. Entre los sectores de India más conocidos están las empresas informáticas y las centrales telefónicas. Pero la economía india, impulsada por inversores internacionales, crece ahora a un ritmo vertiginoso en áreas como las manufacturas y la industria farmacéutica, aunque se encuentran con numerosas trabas. El Banco Mundial sitúa a India en un nivel muy bajo en sus comparativas de países que favorecen el clima empresarial. Parte del desafío es modernizar las obsoletas infraestructuras y la vieja industria sin causar graves daños en el medio ambiente. Otro importante problema es la pobreza, muy extendida en India. Mucha gente no tiene acceso a recursos básicos como electricidad, comida y agua potable. La tasa de mortalidad infantil es alta. Y aún hay que superar enormes barreras en la educación. En muchas zonas del país el sistema de castas sigue jugando un papel predominante. La economía india se está fortaleciendo mientras gran parte de su población aún no ha visto los beneficios, especialmente las mujeres y las zonas rurales. Hablemos ahora de ese gran problema que es la división de castas en la India. ¿Cómo repercute esto en la política y en la economía de ese país? Bien, está claro que estas desigualdades sociales están bastante graves en India, más que en otros mercados emergentes, por supuesto. Pero creo que estos problemas que tiene la India también tienen otros países del mismo tipo, ¿no? Brasil, sí, Brasil es la misma cosa, no tan grave tal vez. China, las partes rurales de China también sufren problemas bastante graves. Entonces creo que, bien, está especialmente grave en India, también por razones religiosas, pero bien, están problemas que todos los países emergentes tienen. Y bien, en India existe un sistema democrático y también, por otro lado, hay una población en partes extremadamente bien educados, y entonces
creo que la perspectiva a largo plazo de India está bastante bien. ¿Tú qué opinas, Ana, al respecto? Ese es un problema realmente estructural grave de la India y en general, como decías, de todos los poderes emergentes. Y precisamente es allí, si India quiere convertirse en una potencia global, es que tiene que solucionar este grado de desigualdades. Veamos ya ahora Brasil. Tuvo una disminución de su crecimiento económico y vemos inmediatamente que con casos de corrupción estallan problemas sociales. Eso es realmente un tema central y clave de generar un poco más de igualdad al interior de la India. China ha ido trabajando en ese sentido, ha sacado millones de gente de la pobreza y además que genera un mercado o agrandece un mercado interno, ¿no? Pero India tiene también otros problemas, que es, por ejemplo, las divisiones entre las religiones. Este presidente es hinduista, muchos musulmanes no lo quieren. ¿Cómo lidiar con esta situación? Bueno, ya lo vemos desde que mataron a Gandhi y que hubo una crisis, a pesar de que Nehru estabilizó el país. Yo veo bien a los hindúes en la línea de la reforma y de la modernización, mucho más desde luego que los musulmanes disidentes, particularmente estos. Hay también cristianos, pero esos no cuentan tanto. Los hindúes finalmente son una población muy representativa que puede imponer, sobre todo teniendo una mayoría en el Parlamento, las condiciones para el futuro. Ahora, yo lo que veo, si tú consideras, Silvia, que hay 10%, el 10%, es decir, el 90% queda fuera, de la población laboralmente activa, está en el sector formal. Y del sector formal, prácticamente la mitad de esa población está en el privado. ¿Dónde está el 90% de esa población restante? En el mercado informal. El mercado informal, con el mercado informal no tienes nada que hacer para entrar a un tratado de libre comercio porque absolutamente todos los actores económicos te van a pedir reglas y el cumplimiento de las mismas. Entonces es un problema que responde un poco a tu pregunta, pero hay otro con relación al tema de las castas que me parecería importante señalarlo, y es una potencia media o grande, sobre todo una que pretende ser potencia regional, tiene que tener cohesión social y cohesión política. Si no hay cohesión social y cohesión política, precisamente porque hay conflicto de castas tan acendrado además en la política y en la sociedad india, entonces no tenemos desarrollo porque no tenemos acuerdo social y tenemos por otro lado una política polarizada. Si eso lo resuelve Modi, entonces ha resuelto algo muy importante para darle como palanca para el acuerdo nacional respecto a lo que viene en lo económico. Seguramente habrá más disidencia en otros sectores de la izquierda, por ejemplo, que sí se opondrían a los TLCs, en este caso al Tratado de Libre Comercio con Europa, porque esa ha sido siempre la tradición de la izquierda, oponerse a los tratados de libre comercio por razones diversas que ahorita no vienen a cuento. Pero es muy importante que estos dos aspectos, más los otros ya mencionados, también es una infraestructura social, una infraestructura política que, por cierto, está construida bien, pero necesita modernizarse y actualizarse de la mejor manera posible y el mercado de trabajo activarse. Tú no puedes tener solamente el 10% de tu fuerza de trabajo en el sector formal, la mitad del cual es privado y el 90% restante fuera de control y fuera de foco, porque también ese es el sector que, por cierto, le hace daño a las reglas del juego de la economía internacional. Bueno, pero también hay otro problema muy grave que es el de la violencia contra la mujer, que ha sido ya tratado muchísimas veces, que se le está pidiendo que se haga justicia al primer ministro Modi y que ha tenido muchísimas críticas porque al parecer no ha hecho tanto como se esperaba. Bien, es muy grave este problema, por supuesto, pero creo que ha comenzado un debate público sobre eso. Para mucho tiempo no han hablado sobre eso. Ha ocurrido ese tipo de violencia, supresión, pero ahora por lo menos están hablando sobre eso. También hay protestas y creo que las mujeres indias no están están más acuerdos y eso es bastante, también significa un desenvolvimiento de la sociedad indiana, pero está claro que estos problemas están graves o están muy lejos de ser solucionados. Eso sí, exactamente, porque claro,
han dado un primer paso de por lo menos poner el problema en los medios de comunicación, hablar de que efectivamente existe un problema. En la práctica, últimos casos de violación a niñas se ha dado mucho más rápido, han encontrado a los supuestos culpables, pero eso es un tema que realmente se tiene que trabajar desde diferentes niveles, porque estamos hablando también de un problema cultural, ¿no? Ahí volvemos con el tema de las castas, y peor aún que dentro de las castas, o sea, hablar de mujer en muchos casos es casi las intocables, ¿no? Entonces, eso sí, más que un tema político, es realmente un tema donde tiene que involucrarse absolutamente toda la sociedad, y los cambios no se dan de la noche a la mañana. Y es mucho más grave que, por ejemplo, en los países de América Latina, donde también estamos hablando de machismo y patriarcado, si se puede decir. En la India es peor todavía. Muchísimas mujeres o parejas abortan para no tener niñas. Sí, sí. O sea, eso te habla... yo no quiero decir qué región está peor o mejor, ¿ya? Porque pienso que en América Latina también el tema sobre desigualdad de las mujeres es un tema que también hay que hacer muchísimo. Tal vez no estamos hablando de violaciones, qué sé yo, en grupo, pero también el tema de abusos sexuales es muy grave, muy presente en la región. Pero en el caso de India, claro, además que se suma con este tema de castas, es aún más profundo, ¿eh? ¿Tú crees que hay suficiente presión internacional para tratar de evitar que se sigan violando los derechos de las mujeres? No. Yo creo que incluso en términos de percepción eso es algo que le afecta muchísimo a la India. Ahora que estuvo el primer ministro en Alemania, Modi, se habló mucho del desprestigio que esto ha supuesto para la India, sobre todo los asesinatos de mujeres y la violación de niñas. Entonces, ahí ese es un problema de educación. Es un problema de educación que, si me permiten la comparación, dado que ya se estaba haciendo, en un sentido occidental de la palabra, está más educada América Latina, está más educada la pareja en América Latina, independientemente de que existan, desde luego, conductas machistas tremendas y opresión y desigualdades en términos de derechos hombre y mujer. Está mucho más platicado en las sociedades. Las organizaciones civiles, por ejemplo, que son muchísimas, en América Latina ya emergen de inmediato en el momento en que hay un evento de estas características. La India no lo tiene así. La India no tiene una organización social o una sociedad civil, si se puede decir así, cohesionada, que permita salir a los grupos de mujeres indias, no indias, digamos, porque puede haber agrupaciones de mujeres en todo el mundo que defiendan los derechos de las niñas y de las mujeres, pero tiene que ocurrir allá. Es un proceso educativo muy importante y de concientización que es parte además de la integración. No puedes entrar a ese mundo que es bárbaro, digamos, es una barbaridad que ocurra eso todavía hoy en día, y tolerarlo o hacerte de la vista gorda, como se dice. Necesitas plantearlo. En mayo se va a cumplir ya un año del gobierno de Narendra Modi. ¿Tú crees que se ha hecho lo suficiente hasta ahora? ¿Qué es lo más importante que ves tú de todo este año de gobierno? Muy difícil de decir, muy difícil de decir. Bien, creo que una abertura de la sociedad indiana, un poco más, porque la sociedad en este país gigantesco fue bastante cerrado dentro de lo mismo, y una abertura del país, de la sociedad, también en una manera intelectual. El debate sobre derechos de mujeres, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Ese debate tenemos en los países de la América Latina desde los años 70 del siglo XX. En India está ya comenzando, y eso también es parte del gobierno Modi, de abrir más el debate. Perdón, y el tema de política exterior, creo que durante este año Modi ha mostrado ya ciertos puntos que te habla de pragmatismo. Que hay, por ejemplo, el acercamiento con China. Claro, hay muchos conflictos, qué sé yo, de frontera y conflictos históricos, pero ya en octubre se reunieron, Xi Jinping visitó la India y firmaron y crearon junto el Banco de la Infraestructura, donde los 100 millones de dólares son aportados prácticamente todo por China. Y así te indica que están trabajando juntos en abrir frentes un poco más institucionales que permitan cooperación entre los países. Después tenemos los acuerdos que estaban
un poco lentos con Estados Unidos, pues también ha habido visitas bilaterales y hay un acercamiento hacia Estados Unidos y también de cooperación, por ejemplo, en el área de energía nuclear civil. Así, sigue también ciertas conversaciones con Rusia. Demuestra eso. Cierta tendencia a un pragmatismo, a abrirse a socios que tal vez no eran tradicionales, pero que sí pueden aportar a China y pueden aportar esta política de Make in India. Siempre mezclo India-China. Se nota. Si uno no puede, a veces se confunde. Experta en China, sí, China viene. Exactamente, no lo puedes negar. Sí. José Luis, Esta es una línea de trabajo que los indios siempre han seguido, desde el 47 que reconocen Alemania Occidental y Alemania del Este le urge junto con los soviéticos que también sea reconocida, no lo hace la India, ¿no? Pero después también tiene un acercamiento con la Unión Soviética y Estados Unidos se enoja pero se aguanta. Porque, o sea, es un país que, luego, bueno, cuando entra a los 70, esta coalición de países soberanos independientes que lanzaban con el nacerismo la autorreivindicación de los pueblos, también la India participa en forma proactiva. Entonces, Modi es una novedad muy refrescante, muy interesante, en un país donde esta tradición ya de alguna manera existía. El no acomodo con ninguno le ha sido pragmáticamente muy útil a la India para manejarse con mucha facilidad con todos los actores. Ha sido muy hábil. Los indios han sido muy hábiles y yo creo que sí tienen una herencia ahí. Y específicamente Modi, ¿no? Porque recordemos, el año 2002 todavía Modi fue el personaje no bienvenido en Estados Unidos. Porque precisamente lo que mencionabas, la matanza en 2002 sobre grupos de... Gujarat, ¿no? Ya, exactamente. Contra musulmanes, ¿no? Él fue acusado de ser uno de los incitadores sobre esto. Y después vemos toda una evolución de Modi, de ese nacionalismo, hacia realmente hablar de una posición mucho más pragmática de la India, lo cual lo ha llevado a la presidencia. Ya hace años atrás estaba como posible candidato, pero es este pragmatismo que ha mostrado y esta evolución política lo que lo ha llevado a... ¿Esos hechos de Gujarat del 2002 que tú acabas de decir, ya son cosa del pasado? Sí, definitivamente, probablemente para la región, víctimas, conflictos en la región como me mira Frank, no. Pero en el caso de la relación con Estados Unidos, sí. Ahí vemos que se reunieron ya bilateralmente Obama, un Modi, y ese tema queda en el pasado. Internamente, sí, Frank, tiene otro... Están conflictos antiguos y entonces por eso es muy difícil de solucionar problemas de ese tipo. Pero creo que hasta ahora el gobierno de Modi inexpectablemente ha manejado estos problemas de una manera bastante prudente, ¿no? Tú eres bastante optimista, ¿no?, por el futuro de la India. Bien, cuando los indios no hacen faltas muy graves, tienen una perspectiva bastante buena y optimista. Bien, depende todo de la política del gobierno de India, porque los conflictos todavía existen, ¿no? El nacionalismo hindú contra los musulmanes, el problema con la comunidad de Punjab, de los Sikhs, y están problemas internos de la sociedad indiana que también tiene, que están graves. Y es tan muy difícil de equilibrar esta sociedad tan grande, tan diverso, en una manera políticamente equilibrada, ¿no? Bueno, y Pakistán. Digo, India es la cuarta potencia militar a nivel global. Imagínate lo que significa eso para India, no solo en términos de el costo, sino también en términos de la realidad no simbólica, sino muy, muy real que supone eso. Es Pakistán y eternamente Pakistán el problema. Los dos tienen la bomba, los dos tienen energía nuclear. Nunca la han usado contra uno y el otro porque finalmente India sí firmó el pacto de no oprimir, ¿cómo se llama? Sí, que es el de... no oprimir el botón primero, digamos. Sí. O sea, simplemente ellos atacan con armas nucleares en el caso de que se vean atacados. Son reactivos, pero más no ofensivos. Y esto creo que, desde luego, también tiene a India en una posición de fuerza, o sea, porque es una cuarta potencia militar, los estadounidenses le proveen de armamento, los alemanes van a proveerle de armamento y de infraestructura militar. Y ahora también ha firmado un acuerdo con Francia. ¿Qué opinas de este acuerdo que ha firmado ahora Modi con François Hollande?
Bueno, es parte del acercamiento con los europeos que le va a beneficiar mucho a la India en este acercamiento, pero yo creo que hay que balancear las inversiones. Es mucho más importante y a Pakistán se le puede aplacar de una manera mucho más fácil por la vía de la instancia internacional ONU, por cierto, a la cual la India quiere pertenecer en el Consejo de Seguridad, que armarse hasta los dientes. Yo creo que lo que hay que hacer es alimentar a la gente, educar bien a la gente y prepararse para los próximos 20 años de desarrollo. Muy fácil de decir, bueno, ¿no? Pero en ese sentido no soy tan optimista yo en este momento, salvo yo creo que hay que ir viendo paso por paso los aciertos que va cometiendo la India, que va haciendo, y los errores también, con miras a convertirse en una nación moderna e integrada al comercio global. China de alguna manera lo ha logrado. El problema con China, aunque la sociedad china es muy activa, es que sí tiene un gobierno cerrado, digamos, es un sistema cerrado, no es un sistema abierto a la popperiana, y eso ha significado que el autoritarismo del Estado chino pues sí tenga, aunque haya organizado económicamente una clase media impresionante para el mercado interno, ciertamente a nivel social todavía sigue siendo una sociedad muy vigilada y muy relativamente oprimida, ¿no? Ojalá, y la India tiene otras características, precisamente tiene otros problemas que no son los de la China, y no tiene el Estado chino, es un Estado abierto, relativamente abierto y participativo. Entonces creo esas son ventajas que pueden ser. Ahora, el tema militar en esa región geográfica y con India sigue siendo realmente realista, ¿no? Y el ejemplo que tú mencionabas y preguntabas sobre Francia es la compra de estos cazabombarderos. Bien, así vemos dos puntos esenciales. Uno es la forma de transferencia de tecnología que exige India con la compra de los cazabombarderos, pero también por el mismo punto es realmente en la línea de abastecerse y de renovar su armamento, porque ellos tienen la potencialidad de mejorar tanto en el área aérea como el de los mares, ¿no? Tú mencionabas anteriormente este programa del Make in India. ¿En qué consiste realmente y crees que pueda tener resultados? Eso fue lo que llevó a Modi hacia el gobierno, ¿no? Esto tiene diferentes proyectos y planes. Si vos tienen una página en especial que cualquier persona lo puede ver en internet, y vos ves que son proyectos que abarcan todas las áreas, absolutamente todas las áreas tecnológicas, militar, y un punto interesante ahí es que llaman también a la diáspora india a participar de ello, que sean justamente estos ciudadanos indios que están en el extranjero, que ayuden y colaboren a hacer los contactos y realmente lograr las inversiones que se requieren en India. Fran, ¿y tú crees que va a haber respuesta de esa diáspora india hacia este llamado que está haciendo ahora Modi con el programa de Make in India? Bien, hay que esperarlo, ¿no? Porque las comunidades indios en los Estados Unidos no están solamente grandes, pero también bastante poderosos. No hablando sobre Gran Bretaña, Londres, la comunidad india en Londres está muy poderosa. Entonces, sí, a Canadá, todavía más, tal vez. Y cuando este programa aplica a estas comunidades poderosas en otros países, en otras capitales del mundo, muy bien, pero hay que esperarlo, ¿no? Todavía no está decidido que realmente va a tocar con ellos. Y por ejemplo, un dato especial de India con su diáspora, que es el país que recibe mayor cantidad de remesas por parte de diáspora. Eso significa una parte importante de ingresos por parte de India, ¿no? Yo veo con cierto cautela el asunto de la repatriación, de los indios en el extranjero, que son muy requeridos y son además absorbidos por el mercado académico y laboral estadounidense de forma muy eficiente, les dan todo, después de que se gradúan de MIT o de cualquier otra universidad como científicos o lo que sea. Y también, desde luego, también en Gran Bretaña, que tienen mucho más tiempo y tradición, desde luego, por obvias razones. Entonces, va a ser difícil, pero el brain gain o la recuperación del talento se puede lograr de otra manera. Existen otros mecanismos, es decir, traerlos como invitados, darle la oportunidad de ofrecer inputs tecnológicos, pero dejarlos en su país ya de adopción, en este caso Estados Unidos o Inglaterra. No veo fácil que un indio que tiene 20 años o 20 o 15 años o incluso 10 viviendo con todas las posibilidades para hacer la investigación regrese a la India en este momento a no tener acceso, digamos, a la infraestructura para poder hacer una investigación o para poder desarrollar un trabajo creativo. ¿Tú qué opinas, Fran? Bien, la gente, los indios que viven fuera del país han salido del país por razones.
violencia, falta de posibilidades, perspectivas económicas. Y cuando sería posible cambiar estos problemas que eran las razones para salir, puede ser bien, sí, puede ser bien para India, pero todavía no estoy seguro que va a funcionar de esta manera. Bueno, ¿tú crees que, Ana, que con todos los recursos que tiene la India pueda superar, como dicen muchos expertos, a China económicamente hablando? No, todavía está lejos. O sea, vemos que en cifras de crecimiento de este último año, ya claro, ha sido mucho más acelerado el crecimiento indio, pero todavía si vemos las cifras macroeconómicas y otros indicadores, todavía está muy lejos de lo que es el crecimiento que ha sido China y lo que es India, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Luis? Yo también creo que no va a superar a la China de hoy tan fácilmente. China se está moviendo, es un actor internacional impresionante. Está en África, está en América Latina, está en todos lados. Lo que en todo caso el desafío de India es que logre superar estas desigualdades y estas inequidades que les permita poder pues ser tomado en serio. Y eso pues está por verse hasta dónde pueda lograrlo, ¿no? Yo creo que hay que desearle buena suerte. ¿Pero tú crees que Modi pueda lograr lo que prometió, convertir a la India en una superpotencia económica mundial? Bien, no creo que Modi no, porque va a demorar 2050. mucho tiempo. ¿No? Hemos hablado sobre China de una manera bastante similar en los años 70. Así es. Y bien, ahora 40 años más tarde, hablamos sobre China como poder mundial. India tiene algunos desafíos de solucionar. Bueno, algunos desafíos que nosotros, por supuesto, vamos a estar siguiendo desde acá, desde nuestro programa y desde DW Deutsche Welle. Nosotros agradecemos haberlos tenido acá en nuestro estudio. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias, Fran, con ese optimismo que le inyectas a este análisis de Cuadriga. Muchísimas gracias a ustedes allá en América Latina y los esperamos el próximo jueves, como siempre, acá en Cuadriga. Hasta luego.